Saludos y buenas noches, un fuerte abrazo. Estamos ya listos para darle trámite a este programa. Quiero darles la bienvenida, pedirles que por favor nos regalen su like, que nos ayuden a compartir este contenido y por supuesto que participen con nosotros, que comenten, que nos hagan llegar sus opiniones, si tienen preguntas, dudas, si tienen aportes, si saben algo nuevo que no nos hemos enterado, eh, escríbanos. Aquí está el chat y con este chat vamos a entrarle. Eh, Ustedes saben que el esfuerzo que nos convoca, el propósito que nos convoca todos los días como medio de comunicación digital es contrarrestar la desinformación y combatir la manipulación de la opinión pública. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada de esta noche. Vamos a conversar ahora sobre derechos humanos. Vamos a conversar ahora sobre estas revelaciones que ha compartido el Faro en esta entrevista que yo sí de verdad que la he calificado como una entrevista demoledora para el manejo y para la narrativa fantástica, todo el montaje narrativo que Bukele y el bukelismo ha tenido sobre este tema. Ahora estamos hablando, pero estamos. Ahora estamos hablando de un segundo capítulo que aporta nuevos elementos y que, no sé, desde mi perspectiva, eleva el nivel de preocupación de lo que hemos escuchado. Claro que sí. Quiero presentarles y darles la bienvenida a la abogada Jamie Magaña, defensora de derechos humanos, con quien vamos a tener una excelente conversación sobre una serie de elementos que están pasando dentro de los penales de cara al régimen de excepción a personas que ya tienen orden judicial de estar libres, pero este régimen los mantiene encerrados. Pero, curiosamente, contradictoriamente, ya han salido cabecillas de pandillas y ahí hemos visto a uno, el Charlie. Abogada Jamie Magaña, gusto de saludarla, bienvenida, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Franklin. Gracias por la invitación a usted y a su audiencia. Esperemos que esta noche develemos aún más secretos que están guardados ahí tras los videos del Faro, ¿verdad? Ahí, hoy se da la segunda entrega, por decirlo así, y ha quedado pendiente entiendo yo, una última y tercera entrega. Eh, ¿Qué es lo que ha recogido? Jamie, usted que ha estado cerca de todo este ambiente del régimen de excepción, del supuesto combate a la criminalidad y al desmontaje, digamos, de las pandillas que se había planteado, a toda esta agenda de el control territorial, las reformas que se han venido planteando, pero ahora toda esa fachada narrativa de alguna manera queda en duda. ¿De verdad este gobierno ha desmontado, ha trabajado de manera seria para desmontar y acabar con las pandillas? ¿O hablamos de que ahí lo que se ha manejado es un pacto para fingir, aparentar que en el país ya no hay crímenes? Hay Bien. mensajes extraños, hay mensajes muy delicados que hemos escuchado de los dos pandilleros que el Faro ha entrevistado. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Pues mire, para comenzar, yo siempre lo digo, las pandillas no están diezmadas, están contenidas. Porque a los que vivimos en la zona rural, a los que vivimos en zonas que han sido zonas calientes, no necesitan decirnos cómo funciona este país. Si nosotros vemos que a esa gente no se la llevaron, se llevaron a los hipotes trabajadores, se llevaron a la gente trabajadora y a los mareros que se llevaron, rapidito los dejaron en libertad. Ya era un secreto a voces que Bukele tenía este pacto con la Mara y con la pandilla.
¿verdad? Ya lo habíamos venido viendo desde hace ratos y de hecho lo que cuentan, fíjese Franklin, de que el Slip andaba en todo eso, a mí no me extraña por una razón. Ajá. Saliendo de la cuarentena, yo estuve entrevistando a algunas víctimas de las pandillas y una de esas personas, que por obvias razones no voy a dar el nombre, pidió asilo fuera del país porque quien le había mandado a hacer el ataque con gente de la 18 había sido el Slip. Había dado instrucciones. Ese fue el testimonio que Y, recibió usted. y cuando la policía llega, los mareros que estaban a punto de asesinar a uno de los miembros de esta familia, se asusta a la policía porque los mareros le estaban haciendo una videollamada y el que parecía al otro lado de la videollamada era Carlos Marroquín. Entonces, una de las últimas cosas que esta persona hace es dar su testimonio para poderse ir del país. Y pues yo estaba ahí como abogada de derechos humanos que aplico para las entrevistas un estándar internacional para que no haya revictimización. Era algo que no esperábamos encontrar, para ser honesta, porque eran entrevistas de cualquier tipo y lo último que usted se espera es que le van a hablar del secretario de Tejido Social, ¿verdad? Mm. Eh, ajá, por un lado. Por otro lado, eh, al trabajar con mujeres víctimas de violencia, también yo había recogido información de mujeres que habían sido víctimas de ambas maras y pandillas, y ellas me comentaban que en muchos casos esta gente de los más buscados obligaba a gente en las comunidades a vender casas, a vender cosas para darle dinero para poderse ir del país. Y en otra entrevista que hice, me doy cuenta, Franklin, de que los mareros estaban subiendo al norte con un niño cada uno como en pago y que los estaban dejando salir, un niño de su familia. Ellos agarraban un niño de la familia, subían a México y de México subían a diferentes estados de Estados Unidos. Eso yo lo he venido contando O sea, durante ya. pero esto es, vamos a ver, vamos a ver, estaban, ¿qué era esto? ¿Tráfico de niños o los estaban moviendo tipo coyote? ¿O qué era exactamente lo que estaba pasando según la información que usted recabó, Según Jenny? la información que yo recabé y que la constaté con gente de inteligencia en México, la constaté con gente que trabaja con migrantes en toda la ruta, estos eh, mareros y pandilleros tenían como pago que subir con un niño. Entonces, cuando llegaban a México, veían cuáles eran como las actitudes de los niños. Los más inteligentes subían hasta Estados Unidos. Los otros Mm. se quedaban en México para ser entrenados o para ser víctimas de trata. Entonces, imagínense qué difícil porque todo el mundo lo sabe en la ruta del migrante, que van ellos con un niño. La ruta por la que se van, que es rodeando todo el Golfo. Por eso ve que los agarran siempre en Honduras, Mm. porque ellos suben justo esa franja, rodean el Golfo y entran a México. Mire, todo eso yo lo he dicho, Franklin. Y ahora que viene el Faro y comienza a hacer esta entrevista, yo digo, vaya qué bueno, el tiempo le da a uno la razón, ¿verdad? Porque, o sea, uno hace investigación seria. El Faro es un periódico sumamente serio que no se va a poner a hablar cualquier tontera. Entonces, eso es lo que ha estado pasando y eso ha estado pasando, fíjese bien, según información que yo he levantado desde antes de la entrada del régimen de excepción, porque a ellos le dieron 2 meses para que corrieran, salieran del país,
y vieran cómo llegaban a cualquier parte. Entonces, una vez entrado el régimen, ya comienzan a detener, pero a detenerles a los de abajo, porque los de arriba los habían estado liberando en esos traslados que se hacían de Zacatrás para el Secot, para otras cárceles. Y Ujú, vemos que la gente esta que habla con el Faro dice, sí, es que nosotros entrábamos a la cárcel y ni nos revisaban. ujú. Los abogados no podemos entrar. Si por telepatía nos comunicamos con los representados. Y los mareros sí. Dime, mire, vamos a, espéreme, es que aquí me ha tirado una cantidad de información. Quiero llevar despacito porque empecemos por esto. Vamos a ver. Hay arranca las declaraciones, la entrevista, arranca el régimen de excepción. Usted me dice, cuando Nayib Bukele monta el régimen de excepción, habla con las pandillas y les da 2 meses para que salgan huyendo, para que Sí, arreglen las cosas y se vayan del país. A sí, esto, usted le agrega que había ya un mecanismo para que los pandilleros traficaran niños en la ruta del migrante. Y sí, esto les servía a ellos para entregar allá a las estructuras de pandillas en México y otros lo llevaban hasta Estados Unidos. Este es el mismo esquema. A ver, sí. este tema de que anuncian o por lo menos les advierten, les anticipan que 2 meses antes del régimen de excepción, ¿cómo es que se da esto? ¿Qué más nos puede informar? Porque algo de esto se ha venido hablando. Mire, no puedo dar las fuentes por obvias razones, ¿verdad? Pero Sí. sí le puedo decir que esta información la he corroborado con varias fuentes y las personas decían, es que miren, se dieron varias situaciones en el momento en que se rompe la tregua. Los primeros líderes, ¿se acuerda? Habían ido fugándose del Hospital Rosales, que se les perdían, qué sé yo. A muchos líderes los dejaron salir antes del régimen de excepción y les dieron este término para que salieran del país. Entonces, la gente de abajo se sintió Traicionada. traicionada, ¿verdad? Eh, y de repente, pues ya cuando uno comienza a hablar con víctimas de ellos mismos, la gente en las poblaciones se comienza a dar cuenta de lo que estaba pasando, que los mareros se estaban yendo, los mareros estaban abandonando las comunidades. Y entonces la gente comienza a preguntarse qué pasó aquí, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Y me dicen en diferentes lugares del país y personas que he tenido que entrevistar por razones de violencia de género, que ya lo vamos a hablar otro rato, ellas me dicen, no, es que de la nada se comenzaron a ir y vimos que solo agarraban camino y se llevaban un niño de la familia de ellos, ¿verdad? Niños. Ujú, Luego comienzo a preguntar a nivel internacional en estas redes de defensores de derechos humanos y comienzan a decir, sí, sí es cierto, iban con niños, van por caminos que son como pasos ciegos, sí es cierto, llegaron a México. En México ellos han llevado un grupo de niños, ya los tenían hasta ubicados los federales y la policía, de donde estaban reorganizándose los pandilleros salvadoreños y los mareros. Ahí estaban haciendo como un catálogo de niños. De este nos sirve para esto y este no nos sirve. Como les repito, ellos tenían como que los más inteligentes iban para arriba para seguirse formando dentro de las estructuras ujú. y los otros se quedaban ahí como víctimas de trata. Entonces, todo esto se ha venido investigando desde hace ratos. Y como el CONAPINA en estos casos nunca puso atención en los niños que habían quedado abandonados después de las redadas de régimen, los niños quedaron en total indefensión en el aire. Y Ujú.
tristemente son las grandes víctimas de lo que ahorita el Faro ya está descubriendo, porque le digo, sí constaté con diferentes organismos que esto se estaba dando, no es un chambre. O sea que esto, vamos a ver, la tregua da un punto de quiebre, eh, parte de los voceros, de los enlaces que tienen las pandillas dentro del gobierno, que ya está claro que ahí se menciona un diputado, ¿verdad? Salinas, se Salinas, menciona el suplente de Suez y Callejas, se menciona Carlos Marroquín y se menciona Osiris Luna. Son los cuatro con nombre y apellido que los dos pandilleros mencionan. Bueno, y aparece un tercero que le dicen el gordo, le llaman ellos, que ¿verdad? es el subdirector de centros penales. Correcto, es el subdirector de centros penales. Cinco personas son mencionadas en toda la entrevista hasta el momento. Ahora, estas personas advierten 2 meses antes y les dicen, va a romperse la tregua y van a ir tras de ustedes. Sí. Eh, Ahí se da un quiebre, muchos se van, se mueven, se empiezan a mover, pero hay gente que está dentro de las cárceles también. Allí hablamos del CROC, ahí hablamos de otros pandilleros que poco a poco también los dejan irse moviendo. Así es, ¿verdad? No, recuerde, Franklin, que el CROC ya había salido para cuando comenzó el régimen. Ah, ok, ok, Creo que lo liberaron allá por el 20, va, 21. va. Entonces, todo esto es parte del acuerdo, todo esto es parte del acuerdo. Eh, Y como uno de las condiciones que se les establecen a los que empiezan a moverse es que lleven un niño. Esta Sí, información se habrán enterado, digamos, la contraparte de las pandillas en el gobierno, se habrán enterado que esto fue una modalidad, un modus operandi de todo el proceso de, digamos, de fuga que establecieron las pandillas. creo que si se enteraron no les interesó, Franklin, Ujú, porque cuando se dan procesos de régimen de excepción, de guerras y cosas por el estilo, lo primero que las instituciones deben de proteger es a los niños y ahorita no hay un censo real de cuántos niños han quedado en total abandono. Y siendo hijos o familiares de terroristas, no creo que tampoco les hubiera interesado a los miembros del gobierno saber qué se hacía o qué se dejaba de hacer con esos niños, tristemente. Habrá una información de cuáles son los territorios y las poblaciones más afectadas en este sentido, eh, Jamie. Fíjese que de lo que yo he logrado investigar, los grupos poblacionales masivos donde ellos estaban, ¿verdad? Todos los territorios en zonas calientes, digamos San Martín, Soya, La Campanera. Bueno, ahí en Tecla, en la zona de las Margaritas, hay pasajes completos donde los niños han quedado en total orfandad. Ujú. Entonces, esos los territorios de ellos controlados. Imagínense que hayan salido 20.000 terroristas y se llevaron a 20.000 niños por Ese punto cálculo, ciego. ese cálculo de que se dieron a la fuga 20.000 pandilleros, ¿eso es un estimado o hay un No, yo dato que ese es se un recuerda? número que le estoy poniendo a nivel de ejemplo, porque Ok. el censo que se tenía era que eran 120.000 miembros de maras y pandillas entre pandilleros y familiares y colaboradores que fueran voluntarios e involuntarios, ¿verdad? Ujú, Entonces, ese es el último censo que se tenía a finales del 2018. sí, Sin embargo, en los centros penales, cuando comenzamos a entrevistar a las personas liberadas, nos damos cuenta de que todo el mundo dice es que ahí más de la mitad éramos inocentes. Y ujú, comienza ese patrón, más de la mitad éramos inocentes y aunque no se conozcan, todos dicen lo mismo. Entonces yo comprendo que las organizaciones dan ese número de que alrededor del 20-30% son personas inocentes. Pero ujú, fíjese que si nos vamos a los casos de niñez que yo he llevado, ajá.
si de cada 10 niños, uno muy probablemente es culpable, y digo que son niños porque según la Convención de los Derechos del Niño son niños hasta los 18 años. Si para los adultos que fueran culpables, 3 o 4 de cada 10, estamos hablando de que esa cifra que ya llega a 106,000, por lo que dice el colombiano ¿cómo se llama usted? Se me olvida Sí, el nombre. el comisionado de derechos humanos. Sí, vale. Él dice, él habla de 106,000. Ujú, Imaginémonos que la mitad son inocentes. Estamos hablando de 53,000 personas entre hombres, mujeres y niños y adolescentes que son inocentes. ujú, ¿Por qué? Porque en el régimen ellos tenían que lograr convencer a la población de que tenían las cárceles totalmente llenas de mareros. ujú, Pero la realidad nos dice otra cosa. No hay ujú. ningún salvadoreño que no diga, yo conozco a alguien que está detenido y es inocente. Y Sí, conocemos a más gente detenida que es inocente que verdaderos culpables. sí. Entonces, a mí me sale la pregunta, fíjese, aunque no hemos terminado de ver el documental del Faro, pero me Ujú, surge la pregunta, ¿realmente se acabó la tregua sí, o, o esto es una fachada más? totalmente. Es la misma eh, duda. Yo francamente creo que hay un montaje narrativo que a partir de todo un tema propagandístico, de anuncios escandalosos y de esta operación agresiva al territorio, pero es una operación agresiva sin objetivo preciso, porque los policías fueron a agarrar al que se les ponía enfrente. Las capturas han sido a diestra y siniestra. No fueron a partir de investigaciones, no fueron dirigidas a casos específicos y ni siquiera se han procesado adecuadamente los expedientes de las personas que están ahí. Muchos, de hecho, y aquí quiero abrir el siguiente capítulo, muchos de hecho recibieron cartas de libertad por parte, o bueno, órdenes judiciales de libertad, eh, pero simple y sencillamente no se han atendido. Entonces quiero preguntarle esto. Para pasar después al tema de las víctimas inocentes del régimen. Pero cerremos este capítulo de la entrevista que ha publicado el Faro. Bukele dijo en un momento determinado que los centros penales eran una especie de universidades donde se graduaban criminales, hablando de los gobiernos anteriores. Pero las declaraciones que hoy en el segundo capítulo de la entrevista hemos escuchado, prácticamente dicen que los pandilleros entraban y salían, no eran revisados, ellos le llaman huilas ¿qué serían? Mensajes que llevan a otros pandilleros afuera, que llevan de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. Dice que los sacaban sin ningún problema, entraban camuflajeados, les daban trajes de policía, les daban un gorro Navarone, eran acompañados por Osiris Luna, por Carlos Marroquín y por el diputado este diputado de Nuevas Ideas, Salinas, que además está en la Comisión de Seguridad en la Asamblea Legislativa. Entonces, las cárceles, ¿quién las ha controlado? Todo aquel show que nos vendieron que por primera vez las cárceles están controladas, que ahí no entraba ni salía nadie, que no comían, que no les daba ni el sol, que en realidad todo esto se cae. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo interpreta, Jamie? Mire, comencemos desde el penalito. Ujú, Cuando usted entra al penalito, bueno, primero Dios que usted no tenga que entrar, pero cuando uno de abogado entra al penalito, lo primero que ve es que los asistentes de los policías son los mareros. ujú, Ellos llegan y le dicen a usted cuánto tiempo tiene
para hablar con el representado. Le están calculando el tiempo, ellos le leen el poder a uno, fíjese. Entonces, desde ahí ya estamos viendo que hay un control definitivamente territorial. Dentro de los penales, también sabemos que hay un control territorial por parte de las maras. Me voy a ir a la parte de los adolescentes. Están los miembros activos de maras o pandillas, están los civiles, que son los que no tienen nada que ver, y están los cruzados. Los cruzados son los nuevas ideas, porque son los que no quieren en ningún partido, digo, ni en la mara ni en la pandilla. Ah, Entonces, sí, así se reparten. Entonces los cruzados, porque les ponen una X sobre las letras o los números, ellos conviven supuestamente con los civiles. Pero si alguna persona es como atacada o acosada, cada quien sale a defender como a la población civil que le corresponde por sector. No lo hacen los custodios. ¿Qué le parece? o sea, tienen control las pandillas. Los Sí, custodios no se meten en nada. En el penalito. en el penalito y de ahí en los centros de menores. Ujú. Los más grandecitos mantienen esa misma estructura, digámoslo así. De ahí nos vamos a los diferentes penales. Vaya, en Izalco, eh, ellos están revueltos con población civil, pero siempre poniendo el orden dentro de las celdas, que para eso se supone que están los custodios. Si la bienvenida era garrotearlos a todos, y a los que ya llegaban tatuados los comenzaban a clasificar entre tatuajes artísticos y tatuajes de mara y de pandilla. Entonces, pero siempre hay trato diferenciado. Vámonos a un momento así como más extremo. Todos hemos visto la gente como salen los liberados en los puros huesos, con problemas de piel y con tuberculosis y diferentes cosas. ¿Usted ha visto a alguien que se vea con raquitismo ahí en el Secot? No, no hay. Que tenga erupciones o algo así. Sí, no. Y hay algo que me llama mucho la atención de la entrevista de hoy, fíjese, ¿Mm? porque uno de los dos, esto dice, es que votamos por Bukele y apoyamos a Bukele porque el FMLN nos estaba exterminando. Sí, Y si ellos seguían, nos iban a acabar. sí. Era Porque se acuerdan. necesario sacarlo, dice. Sí. Entonces, la política anterior que se estaba aplicando era una política de realmente De acabar, combate. De de combate. combate frontal a lo que eran las maras o pandillas. Ujú. Y después viene Bukele y así como les venía avisando desde el principio del acuerdo con ellos, desde el 11-12, que ya iban a llegar los operativos, viene y les dice, no, yo les voy a dar mejores condiciones. Y yo creo que, no sé a dónde escuché, pero Mauricio dijo, Mauricio Funes, que en paz descanse, que a él le Ujú. habían pedido la presión 5 estrellas del Secot y que él nunca quiso. O sea, esto lo vienen pidiendo ellos ese hotel desde hace ratos. ¿Se O sea, acuerdan? Mauricio también. A Mauricio Funes le habían pedido ese mismo formato de una cárcel como el Secot. Y dijo que no. Entonces el SECOT había sido como una solicitud que venían haciendo ellos desde hace ratos. Entonces es sumamente vergonzoso que ahora venga Bukele vendiéndose como el paladín de la liberación del país
cuando realmente lo que hay es un fondo oscuro donde las maras decidieron quién iba a ser el presidente de este país. Qué tremendo. Quienes tenían que combatir a las maras son quienes le permitieron a la mara decidir quién iba a ser el presidente. Y ellos mismos dicen, es que también necesitábamos concejales y comienzan a hablar de los representantes que tenían en las diferentes alcaldías. Y eso ha sido un secreto a voces. Creo que todos sabemos lo que hay en cada consejo municipal. Entonces, ¿cómo es posible que después de este destape, Bukele todavía venga de sinvergüenza, queriendo decir que es mentira cuando todos los que no estamos cegados vemos lo que está pasando en nuestras comunidades? Este, Ellos dicen en un momento determinado en la entrevista, cuando Bukele ganó, todos fuimos a la celebración y Sí. ahí nos reunimos todos, ¿verdad? O sea, la Ujú. lógica era que Bukele ganara, que le ganara a cualquier otro partido político. Entonces ellos, ¿por qué le preguntan todavía? Y dicen, porque él nos resolvía, él nos daba todo lo que pedíamos, nos daba fiestas, le pedíamos aquí y luego aparece el tema, nos informaba cuando la policía venía y lanzaba operativos y capturas. Eso, ¿cómo se llama legalmente como abogada? ¿Qué es eso? Porque, y además menciona que quien lo hacía es Carlos Marroquín, Parroquia. el otro que ahora es diputado de Nuevas Ideas, el mentado Salinas, y el otro que es el suplente de Suez y Callejas. ¿Qué implica que, que, se, que se extraiga información tan delicada de una institución policial y se les lance para que se adviertan? Ahora alguien nos escribía en el programa del mediodía y nos decía, prácticamente Bukele era el poste de las pandillas, es decir, él les alertaba que venían ahí. Entonces, ¿qué significa? Legalmente, ¿cómo se interpreta eso? Legalmente ellos son miembros de crimen organizado y tal cual ha quedado la reforma que ellos mismos aprobaron, todos deberían de ser investigados y procesados en privación de libertad, ¿verdad? Que no los vayan a ser criteriados. ¿Por qué? Porque se está demostrando una, otra y otra vez bajo diferentes investigaciones periodísticas de Estados Unidos, de otros organismos que todos han pactado con las pandillas. Entonces, todos son miembros del crimen organizado en el país y deben de ser procesados como tal. Como miembros, fíjese que a ellos sí se les aplica algo que le quieren aplicar a los inocentes. A los inocentes en muchos casos los agarran por ser de las letras y los terminan procesando por los números. Entonces Mm. a estos sí los pueden procesar por los dos bandos, Sí, porque estaban conectados a ambos con los bandos. dos, con los dos, Franklin. Es que es una situación escandalosa. Y si Bukele tuviera por lo menos medio centímetro de dignidad, por lo menos ya los hubiera destituido hace rato y los comenzara a investigar. Pero no lo va a hacer, obviamente, ¿verdad? El Faro, en el 2021, en una conferencia de prensa, llegan periodistas del Faro y preguntan a Bukele sobre esa información de que Osiris Luna había dejado entrar a Carlos Marroquín y a cabecillas de pandilla al penal. Bukele se burla. Bukele dice, todavía dice, si yo digo que el Faro miente. Y resulta que ahora no solo está en la fotografía, sino que hasta los mismos criminales de pandillas se identifican en la foto. ¿Cómo queda esta figura de un Bukele que ha venido vendiendo que es el mayor, ¿qué dice? Como Paladín la de la figura, justicia. sí, el mayor paladín que ha perseguido a los criminales de todas las formas posibles, pero ahora resulta que él estaba enterado que llegaban al centro penal custodiados por Osiris Luna, por Carlos Marroquín y por Salinas, y el otro diputado suplente,
que es el suplente de Suez y Callejas, para facilitar negociaciones. En esas negociaciones se distribuían cosas, se hablaba de dinero, se acordaban, se trasladaban información, se mandaban huilas, les dicen ellos. O sea, ¿de qué está hablando Bukele? ¿Cómo queda Bukele ante todo esto? Mire, Bukele lo que nos está demostrando es algo que yo decía hace algunos días. Bukele no solo es dictador, es un terrorista de Estado, porque Bukele ha utilizado el miedo para tener a la población callada, para que la población no haga las denuncias. Ha utilizado esa campaña que no sé cuántos millones de dólares cuesta al mes para vender en el imaginario internacional que nosotros vivimos mejor que Europa. Ujú. Y al llegar a hacer esos tratos con terroristas, al negociar con los terroristas que tenían a este país de rodillas, él se vuelve también un terrorista. Yo diría que él es el palabrero más grande dentro de las estructuras de ambas pandillas. Él es el jefe en la pirámide. Sí, porque hasta el seudónimo que le llaman. Batman. Primero le dicen tío Nayib y después le dicen Batman. O sea, es decir, era como el héroe de los pandilleros, es decir, el que protegía a los pandilleros, el que les iba a ayudar a los pandilleros. Y un poco eso es lo que se recoge, ¿verdad? De toda esta relación que Bukele y las pandillas van generando desde que Bukele gana como alcalde. Sí, pero esa sinergia que les permite a ellos poder decir, eh, es que él nos daba, él nos resolvía todo. Y lo Mm. dicen con una convicción como cuando uno está chiquito y le va a decir a la mamá, mamá, cómprame un dulce. Él les daba sus dulces. Eso es lo que queda sumamente claro de estos dos videos que hemos visto. Voy a apartarme solo un pequeño detalle y luego voy a comentarios porque han caído ya varios comentarios. Pero ahí específicamente de la pandemia, hablaron de la pandemia. Y Sí, dice, nosotros hacíamos los listados, nosotros teníamos prioridades, nosotros decidíamos cómo repartir lo que teníamos que repartir y también el dinero. ¿Verdad? Aquellos 300 o 400 pesos que repartió Bukele, supuestamente, ¿va? Dice, a mí sí, no me nosotros, dieron. nosotros hacíamos los listados, nosotros definíamos a quién le entregábamos y Sí. cómo hacíamos esto. Todo eso, en este enfoque, además de que, por lo menos en el testimonio dicen, nos pidió ayuda, o sea, Bukele nos pidió ayuda para que nosotros sometiéramos a la gente y se quedara encerrada. Esto qué nivel de preocupación o de alerta genera de las cosas que hace un político que tiene el control o que se mueve bajo esta lógica. Mire, Franklin, eso es cierto. Durante la pandemia yo dirigí la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Salvador. ¿Se acuerda que le sacamos a la luz casos como los niños contagiados del ISNA, Mm. presenté medidas cautelares? Fuimos los primeros en denunciar en la bandera blancas que habían y la gente cuando nos llamaba nos decía que los mareros eran los encargados de distribuir la comida en sus comunidades y atendimos casi 120 municipios. Y era raro que no nos contaran eso. Es que, mire, la comida la distribuye el marero. Bueno, yo recogí un testimonio durante la cuarentena que una señora me decía, y el marero lo dice, el pandillero lo dice. Es que, mire, solo podemos salir el día que el pandillero nos dice, y ellos al que encuentran en la calle lo agarran a palos y ellos nos pasan dejando el cloro cuaternario, nos pasan dejando el alcohol gel y no quieren a nadie en la calle ni quieren a nadie contagiado. Los únicos que pueden salir son los que tienen que trabajar. La gente nos lo decía. Y acuérdese que a ellos los tenían a todos allá donde Toby, en la iglesia de Toby tenían a todos los mareros
que los tenían en el centro de aislamiento y después los que daban positivos se los llevaban a otro lugar allá por Comasagua, que destruyeron 2 veces el lugar. Sí, ya los tenían agarrados porque no los metieron presos, no que les hicieron su propio centro de confinamiento. El SECOT es parte del acuerdo que Bukele tuvo con las pandillas. Una cosa Sí. más que me parece dramática también. Estoy sacando extractos porque es un poco lo que ha notado, pero de verdad que esto sí es dramático. En un fragmento de la entrevista dice, hablamos con Marroquín y el acuerdo cuando se da el pacto, cuando empieza a suceder esto es, si no hay, ¿cómo es que dice? Si no hay un cuerpo, no hay No delito. hay delito. Es decir, eso en realidad es una cosa tremenda. Es decir, desaparezcanlo, entiérrenlo, no sé qué es lo que, pero si, y todavía lo dice él, sí, porque si no hay un cadáver, no nos pueden juzgar, nosotros no tenemos, o sea, una cosa tremenda. Y entonces pregunto, ¿esto tiene que ver con los desaparecidos? ¿Esto tiene Es, que ver con las fosas comunes? ¿Esto tiene que ver con la historia trágica que hemos conocido de Naida, que anda buscando a su hijo Carlos Abarca? O sea, ¿qué significa esto, Jamie? Usted que ha estado cerca de toda esta información, atendiendo casos de víctimas inocentes en el régimen. Mire, recuerde que hasta el año 2018-19 había una mesa donde estaba Medicina Legal, la Policía, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Procuraduría General, la PDDH, y todo mundo compartía los datos para no duplicar el número de personas desaparecidas, de los feminicidios y todo eso. Llega Bukele y la mesa se acaba. Después se pone en reserva toda la información de las personas desaparecidas. Y es lo primero que se pone en reserva. ¿Por qué? Porque, o sea, las desapariciones tenían que ver justo con estos acuerdos de cero homicidios. O sea que si no salen allá arriba, decía él, algo así, si no salen arriba los cuerpos, no hay delito. Y desaparecerlos es bien fácil. Entonces, ellos comienzan a hacer esa cantidad de desapariciones forzadas, por un lado, y por el otro lado, el gobierno de Bukele desaparece las estadísticas de personas desaparecidas. O sea, allí vemos cómo va concordando esta situación. Después vemos que al cambio del fiscal, a la gente que iba a denunciar a las personas desaparecidas les decían, no digan nada, no lo vayan a poner en redes sociales, y comienzan a amenazar a las personas que tenían familiares desaparecidos a que no lo volvieran público. ¿Por qué? Porque entonces íbamos a comenzar a sumar 1 más 1, 2. Entonces, la desaparición forzada que han hecho las maras en contubernio con el gobierno salvadoreño, fíjese, ya las pone a ambos en paridad, tanto a la gente de Bukele como a las maras de que están haciendo desaparición forzada temporal o permanente desde estructuras que podríamos decir que en una futura investigación nos arrojarían que están siendo coordinadas por entes del gobierno, y por ente todos esos desaparecidos que han hecho las maras también se le tendrían que sumar a Bukele y a Carlos Marroquín. Esto es complicado porque cuando uno revisa, mire, Jamie, uno revisa el ejercicio práctico que hemos visto y la comunidad puede recordarlo. ¿Por qué el gobierno se ha negado a atender a aquellas personas que andan tocando las puertas de todas las instituciones para que les ayude a buscar a su familiar desaparecido? Y entonces uno dice, ellos están enterados, ellos Sí. saben que esto se convirtió en una medida, digamos, por debajo de la mesa, pero avalada. Por lo menos ahí lo dice con claridad
el pandillero Marroquín, dice, Marroquín, y ese es Carlos Marroquín. Y Carlos sigue Marroquín diciendo, hablaba a nombre de Nayib Bukele, eso lo dicen ellos también. Es decir, ellos estuvieron enterados, esto fue una decisión tomada, no es algo circunstancial. Mientras no haya un cuerpo, un cadáver, no vamos a ser procesados. Y así resolvieron el tema de la criminalidad. Entonces, en teoría bajaron los homicidios, pero ellos eliminaron los datos, las estadísticas, las cifras, desmontaron los mecanismos de articulación entre las instituciones que vigilan estos casos. De hecho, despidieron y amenazaron a funcionarios, porque, por ejemplo, el fiscal adjunto, ¿recuerda usted? El fiscal sí, adjunto fue amenazado, tuvo que irse del país por esto mismo cuando nombran al actual fiscal de Bukele. Es decir, y luego se libera a los pandilleros para que operen este tipo de condiciones, por lo menos con el aval de Carlos Marroquín, quien en teoría habla a nombre de Nayib Bukele. Esto es, eh, o sea, exterminio, no, no. sí. Y cómo va a encontrar respuesta, por ejemplo, Eneida Abarca, con este tipo de cosas que están pasando? Uno logra hilar esto y dice, híjole, o sea, esto es cierto. Por eso es que hay hasta fosas clandestinas detrás de la misma casa de Nayib Bukele. Y recuerde que le pusieron reserva a todos los temas de las fosas clandestinas. ¿Se acuerda de las fosas de Chalchuapa que hasta despidieron al perito? Y cada fosa que se ve encontrando, que los familiares que andan buscando llegan, le siguen poniendo reserva, cuando tendría que ser una información oficiosa de decir, si usted tiene un familiar desaparecido, venga a dejarnos su muestra de ADN porque hemos encontrado cuerpos para cotejar, ¿verdad? Si los restos que se encuentran en esas fosas coinciden con el ADN de los familiares que los andan buscando. Jamie, quiero preguntar esto. Es bien difícil, digamos, aterrizarlo, pero a partir de lo que hemos escuchado, de la información que se recoge, de los datos y de cómo esto venía moviéndose, digamos que las voces más alineadas al buquelismo sostienen dos o tres cosas. Le voy a poner esto y con esto cerramos para irnos a preguntas, porque tenemos un montón de preguntas, pero bueno, y qué interesante cómo nos está ampliando este tipo de información. Dicen, el frente, el FMLN, que era el gobierno que estaba antes y del cual salió Bukele, a partir de la información que conocemos, estaba enterado de todo esto que operó Bukele, que hemos conocido, de todo esto del arreglo en las cárceles, de autorizar y avalar este tema de desaparecer cuerpos, de anticipar e informar como un poste de pandilla, digamos, en 2 meses viene el régimen de excepción, de liberar a los cabecillas de pandillas de las cárceles, como el Croc, el mismo Charlie. O sea, estas cosas que nos hemos enterado ahora, se podría decir que el partido, tenemos indicios de que estaba enterado de todo esto como parte de la operación que ya se menciona de manera directa a Bukele, a Carlos Marroquín y a los funcionarios que se han mencionado. Es que mire, yo creo que ahí amor no quita conocimiento. El Ujú, frente traía sus acuerdos, llámelo tregua, llámelo como le quiera llamar, intentando hacer una pacificación del país y al no funcionar se van con la política, digamos, de tierra arrasada, porque ujú, prácticamente eso es lo que ellos han explicado ahí, ¿verdad? ujú, Pero el mismo pandillero dice, pero cuando vimos que el frente no nos apoyaba, como que se rompía, que no nos, y lo que estaba haciendo era acabándonos, lo que tuvimos que hacer es construir una relación de confianza con Bukele, porque él sí nos ofrecía y nos cumplía, a ujú, diferencia de lo que los otros estaban haciendo. Cuando Bukele entra en el 2019, ya entra con una relación rota con una facción del FMLN desde el 17. ujú. Entonces, quienes sabían lo que estaba pasando, podríamos decir que es la gente ya de nuevas ideas y gana,
porque él llega con gana a la primera presidencia. Entonces, tendríamos que pensar que quienes sabían lo que estaba pasando era la gente de Nuevas Ideas y algunos seguidores de Gana de las cúpulas, para cuando Por se comienzan ejemplo, a dar esas entradas. Osiris Luna viene de Ghana Así como es. una pieza de confianza de Guillermo Gallego. Gallegos, así es. Podemos ver varias gente muy allegada a Bukele. Bueno, yo me preguntaría, ¿y dónde está Gallegos ahorita? Acuérdese que hay una serie de situaciones y casos que, digamos, periféricamente se han presentado a esto que hemos escuchado ahora. Digo periféricamente como una manera de nombrarlo, porque no hay más información, no tenemos más elementos. Pero dos casos le voy a mencionar. Uno, el accidente del helicóptero. Ahí iba el director de la policía y tres subdirectores que aparecen señalados y relacionados a todo este tema de las pandillas. Uno hasta aparece en una investigación periodística donde el gobierno de Bukele, este régimen de Bukele, contacta a un grupo de narcotraficantes para que contribuyan y colaboren a recapturar al CROC. Ahí aparece uno de los subdirectores que iba en el helicóptero, pero además del director general de la policía se habla una cantidad de cosas, de información que manejaba sobre todo este tema. Entonces, este tipo de cosas, y lo segundo, es el caso de Alejandro Mason. Alejandro Mason empieza a destapar información vinculada y relacionada al tema del narcotráfico, al tema de las pandillas, al seguimiento e involucramiento e investigaciones que se estaban haciendo desde Estados Unidos a personajes específicos. Menciona a Guillermo Gallego, menciona a Osiris Luna, a la mamá de Osiris Luna. Es decir, ¿y qué le pasa a Alejandro Mason? Está a 3 metros bajo tierra. Entonces, esto también es parte de la operatividad con la que se ha movido, digamos, esta dinámica de pacto entre este régimen y las pandillas, porque aquí estamos hablando de sicariato, aquí estamos hablando de desaparecer lo que se le llama piezas, ¿verdad? O sea, cabos sueltos. ¿Esto se podría vincular así o deberíamos de analizarlo de manera más pausada? Mire, yo creo que para analizar eso se nos van un par de programas. Ujú, Quizás me voy a quedar con lo último. Si usted ujú. se va a la cuenta de Alejandro, en el último tweet que él puso, váyase a al último tweet y él comienza a denunciar que habían personas inocentes que estaban siendo detenidas. Me imagino yo que él ya había comenzado a sacar toda la información y jugó como un doble papel, como de un doble agente, que me hago el malo aquí y saco toda la información. Y bueno, hemos escuchado los audios, todo, ¿verdad? De lo que Alejandro grababa y hasta se mofaba de Peter Dumas y de sus conocimientos de inteligencia y todo eso. Entonces creo yo que el primer cabo suelto fue Alejandro, porque él tenía el control de toda la parte informática del gobierno. Y acuérdese que todo el gobierno se fue en línea, Asamblea Legislativa, todas las autónomas, ministerios, Corte Suprema, todo está en línea con Capres. Y pues él como secretario de inteligencia, seguridad y no sé qué más, él tenía acceso a todo eso, más que era parte de los conocimientos instalados que él tenía, Sí. por un lado. Por otro lado, lo que pasa con el director y subdirectores de la Policía Nacional Civil, mire, primero llama la atención que ellos llegaron en un convoy, ellos llegan por tierra a la Unión, ellos no llegan en el helicóptero. Los campesinos dicen que ven pasar el helicóptero, pero esa no es zona de tráfico aéreo, Franklin. El tráfico aéreo debe de bajar por la costa, se va por toda la costa y vuelve a subir al lugar donde tiene que irse. Y en este caso tenía que subir por el Golfo para ir a aterrizar ahí a la frontera de Honduras. Pero lo que hicieron fue
en día de lluvia, con altas ráfagas de viento, mandar el helicóptero que siempre estaba arruinado. Ujú. Habiendo helicópteros nuevos que los vimos unos días después, Ujú. ¿verdad? Entonces, y dicen, porque no me consta, pero dicen que ahí es donde reciben ellos la orden después de que agarran al de Cosabi, reciben la orden para subirse al helicóptero y regresar todos juntos a San Salvador en el helicóptero porque ya estaba montada la conferencia de prensa. Yo voy a pecar de alcanzativa. Ujú. Y ese día, ¿por qué no llegó Merino Monroy? Él no, o sea, la Fuerza Armada brindó el helicóptero, pero él no se subió ahí. No Qué llegó el casualidad. fiscal, No, no llegó. no llegó el fiscal, no estuvo No, Monroy. Ajá. no, no estuvieron. Y cuando uno revisa, Jamie, la investigación o la supuesta investigación que se desarrolló, parece en realidad un intento, ¿cómo se llama? Un medio intento de querer decir, tratamos de investigar, pero francamente investigación sobre el caso nunca tuvimos. Vaya, pero ¿quién investigó? Quien tenía que haber investigado era la OASI, que es la Organización Internacional de Aeronáutica, pero viene a investigar un área de narcotráfico de Estados Unidos. Yo más Sí. bien creo que solo conocimos una parte de la investigación. La que nos querían enseñar. Así es. Voy a leer comentarios, vamos a ver qué dice la comunidad. Aquí vamos a encontrar de todo, porque hoy sí se ha activado el troll center del buquelismo. Saludos, Fran Portillo, un abrazo. Dice, bienvenidos, tomen su cita, dejen su dedito arriba y compartan. Dice, Michi, buenas noches, Michi, un abrazo. Saludito, Fran, y un abrazo a la invitada. Dice, buenas noches, Franklin, tu invitada, muchas bendiciones. La verdad no nos hará libres. Buenas noches, saludos a todos los pensantes conectados, especialmente a Franklin y a su invitada. Buenas noches, Frank, y a la invitada, saludos. Elizabeth, buenas noches. Eh, dice... vamos a ver, desde Los Ángeles nos están saludando. Buenas noches desde Los Ángeles. Jamie Magaña, defensora de derechos humanos, está con nosotros. Bienvenida, dice. Se han trasladado a Europa. José Ventura dice, también se han trasladado a Europa, España e Italia. O sea, no solo se han quedado aquí, ¿ya? No, Eh, los diputados puyabotones, dice, pero ahora fue el Faro el que le puyó el mero botón a Nayib, el mero mero, dice. Organismos de inteligencia del Estado contra el Faro. Ellos dijeron que Batman seguirá siendo popular. Ellos han hecho periodistas. Los que sigan con él es asunto de ellos, dice. Supe que 1 o 2 meses antes muchos tatuados salieron para el lado de Honduras, hombres mayores, dice. ¿Ya? Eh, algo le pasó a la mujer de Charlie en Apanteos, por eso buscó a El Faro. ¿Será? Algo le pasó a la mujer de Charlie en Apanteos, por eso buscó a los del Faro, dice. Eh, los que se fueron iban con billete y dejaron a los gatos nada más, ¿verdad? De la pandilla, habla de la pandilla. Saludo Frank y a la licenciada. Está claro que el dictador siempre ha mentido. Es ahí que los que hacen propaganda para decir que en el país hay paz, pero nunca hablan de violaciones de derechos humanos. Hasta hoy tuve la oportunidad de ver los dos videos del Faro, dice Michi, y eso fue un golpe al hígado de donde menos se lo esperaba este gobierno. Estuvieron fuertes las entrevistas, dicen, llaman las entrevistas. Sí, pero el gobierno de Bukele sí tiene el objetivo de hacer dinero a como dé lugar y tratar de deslumbrar al mundo con su show. Ese es el principal propósito. Quieren excusarse, dice, este azotador, dice,
quieren excusarse como buenas personas. No, señores, no sean sinvergüenzas. Dice, si no fuera por Bukele, el país estuviera hundido por las pandillas. Así, eso es de ser doble cara, dice. Te voy dejando, Jamie, para que comentes estos también. Ahí los vamos a comentar. Un saludo y bienvenidos a todos los que se van uniendo. Vamos sumando estos deditos para arriba. Van 97, no, llevamos 136 likes y tenemos casi 300 conectados. Compartan, por favor. Y lo más patético es que los salvadoreños, dice, fanáticos analfabetos que no abren los ojos. El mestizaje no los deja ver más allá de la realidad. También dice que controlaron la pandemia. Los pandilleros afirman eso, que gracias a ellos Bukele controló la pandemia. El oficialismo se está ahogando en su propio charco. Los salvadoreños se sienten traicionados. Bukele no solo ha ocupado el miedo para aterrorizar al pueblo, sino el terrorismo. A Bukele se le prende el foco cuando es Batman nada más. La semana pasada le quitaron la vida a un joven en Apopa. El joven vivía en Granada y le quitaron la vida a puros golpes, dice David Barahona. Vamos a ver, en gobiernos anteriores exigían las estadísticas de la Fiscalía, la PNC, Medicina Legal, de ahí han hecho ver que la única información era la del oficialismo con todas, pero como todas han sido alteradas y manipuladas. Me he quedado sin palabras con esta negociación que hemos conocido, dice Jesús Franco. Manuel Benavides, ¿y Batman en dónde está? Bueno, ha publicado un tuit, ya me vas a reaccionar sobre lo que dijo él en su publicación de Twitter. Saludo, Fran, desde República Dominicana, aquí los estamos siguiendo. Dice. Un saludo a República Dominicana, un abrazo. Dice... No mientan, dice, no mientan, fíjate lo que dice, no mientan sobre Bukele. Eh, dice, eh, ¿será verdad? Dice Jamie Magaña, ¿será verdad? Una pregunta para Jamie Magaña, ¿será verdad que el director de la PNC ya le habían pedido la renuncia al cargo? Dice Peter YouTube, negocio de órganos es lo que tenían. Ahora, ¿este negocio de órganos es de las pandillas o también estarán involucrados estos funcionarios que se mencionan? Este, Mira, ese increíble tema de lo cuándo del van a negocio despertar de la foca. órganos, ¿Mm? ¿Sí? perdón que te interrumpa, No, ese sí. tema del negocio de órganos se viene oyendo ya hace ratos. La gente tiene muchísimo miedo de denunciar, pero sí sabemos de familiares que han recibido los cadáveres vacíos, pero la gente tiene miedo de decirlo, sobre todo jóvenes entre 20 y 22 años, que pasan 2, 3 meses en algún penal y los devuelven fallecidos y vaciados. O sea, los abren completos y le sacan los órganos y solo entregan el carapacho, por decirlo así. Bueno, en algunos casos, esto se dio quizás en el inicio de la pandemia y durante la pandemia, que a los familiares que les devolvían un cuerpo o por lo menos un ataúd, les prohibían abrir el ataúd. Algunos los abrieron y se dieron cuenta. Ay, yo conozco dos casos que lo publicó, aparecieron publicados que el cuerpo que iba no era el de su familiar y que iba en un estado con golpes y todo lo demás. No había escuchado esto de los órganos, pero sí golpeado, fracturado, con cráneos rotos, y fueron pocos los que abrieron, porque el temor de verdad que en esos días era tremendo. Sí, ahora les haces la vela y todo, pero en esa época nos vendieron tanto miedo. Y fíjate, desde esa época, Franklin, él viene aterrorizándonos, pero ¿cuál fue el primer acto de terrorismo que cometió Bukele? ¿Ver? El 9F, cuando entró a la Asamblea Legislativa con los militares. Yo no sé vos, pero yo cuando vi esa imagen, ni en la guerra entraron los militares a la Asamblea Legislativa y este entró prácticamente a demostrar que nadie lo iba a parar.
y ese fue un acto de terrorismo. Posteriormente cae la cuarentena y comienza a infundirle temor a todo mundo de que el virus se iba a regar cuando se contagiara Marta, Miriam y José, y en una semana 17 millones de salvadoreños íbamos a estar contagiados. Mira, si el Saldaña desde finales de enero ya estaba topado y con la humo ahí cuidándolo, porque la cepa aquí comenzó a finales de diciembre Ujú. y ellos ya lo Sí, sabían. Pero entonces desde ahí podemos ver cuándo comienza él a trabajar como un terrorista, no como un estadista. y acordémonos que los datos, las cifras del tema de la pandemia también fueron declarados en reserva y también fueron manoseados por el ministro de Salud. Después han salido registros que comprueban eso. No, y yo te puedo comprobar, porque yo metí la medida cautelar en favor de todo el sector salud, que el Ujú, Ministerio de Salud me contestó a mí. Yo le pregunté cuántas cepas de COVID habían en el país, porque a esas alturas yo ya tenía investigaciones de Guatemala, de Costa Rica, de México, de Cuba, de Colombia, de cuántas cepas de COVID tenían en cada uno de estos países. Y el ministro de Salud, a través de sus abogados, me contesta a la sala de lo constitucional que el COVID venía de los dromedarios y que no sabían cuántas cepas de COVID había en el país. Esa no es una respuesta seria. Y dicen que sí les habían dado los equipos de bioseguridad a los médicos. Y si revisas esos listados, como que eran niños, se pusieron a hacer planas, planas, por el amor de Dios. ujú. Entonces, no podés confiar en ningún dato que tenga que ver con la pandemia. Dice, eh, ¿por qué no investigan a Carlos Marroquín y a los otros que han sido mencionados? ¿Por qué ahí no hay ninguna operación de la fiscalía? ¿Qué sucede? Porque son de los mismos. O sea, ¿Es justicia aceptar que Carlos selectiva eso? Marroquín es el intermediario entre las maras, las pandillas y Bukele, es aceptar que es cierto todo lo que está diciendo el Faro, lo que ha dicho el Departamento del Tesoro, la Maninsky, todas las listas que se manejan de ellos. Entonces no lo van a investigar. ¿Y qué hacemos entonces? O sea, ¿qué, Pues qué toca tenemos hacer? que Si seguirlos pudiéramos denunciando. preguntar, Tenemos que seguirlos denunciando. Mire, amiga, amigo, usted que tiene a un familiar detenido, ármese de valor y vaya a denunciar al director de centros penales, vaya a denunciar a Villatoro, vaya a denunciar a la gente de la policía que se llevó detenido a su familiar. Que no me van a hacer caso ahorita, no, pero esa denuncia iba a estar. Y cuando esto acabe, todas esas denuncias se van a acumular, pero en la medida en la que vayamos perdiendo el miedo, vamos a poder ir avanzando. Mira, o sea, ya ganamos el caso de Henry Benavides, ya ujú. podemos grabar a los policías que estén haciendo detenciones arbitrarias, decir su nombre y decir su ONI. Cuéntanos un poco ese caso, por favor, para que la Bueno. gente lo ubique. A Henry Benavides se lo llevan detenido por grabar la detención arbitraria de su mamá y él en el video da el nombre y el número de ONI del policía. El video se vuelve viral en las redes sociales y es detenido la madrugada del 15 de agosto de 2024. Estuvo 7 días en Bartolina, se hizo la audiencia inicial y en audiencia inicial le explicamos a la jueza que llevaba el caso, que el derecho humano al Internet es uno de los derechos que ha sido reconocido por parte de las Naciones Unidas para que las personas podamos defendernos ante actos arbitrarios cometidos por miembros de cuerpos de poder, como por ejemplo la policía, el ejército o otros entes administrativos dentro del gobierno.
Además, mostramos una gran cantidad de protocolos a nivel nacional e internacional, incluso el mismo reglamento disciplinario de la policía que establece que los policías tienen que cargar visto el nombre y el ONI. Entonces, cuando el policía te da el nombre, le vistes el ONI, no cometes un delito informático porque es su obligación mostrarlo. De lo contrario, es una falta grave. Entonces, si grabas un acto arbitrario en defensa de derechos humanos, no para andar fregando, para andar haciendo memes, no. Estás viendo Dios, una claro. captura arbitraria y podés grabarlo y publicarlo, porque esa información de ellos al andar en el uniforme es información oficiosa. Nos vamos a instrucción. En instrucción se absuelve totalmente a Henry por estas razones que les he comentado. La fiscalía apela y dice la fiscalía, no, es que la información de los policías es información reservada. Sí, es información reservada si yo voy a la delegación y la pido a través de una solicitud de acceso a la información pública. Pero si yo te encuentro a ti y veo el número de ONI y veo el apellido y en cumplimiento de su deber, el policía me da su nombre y su rango, allí yo no estoy cometiendo ningún delito informático. Si el policía obviamente hace un buen procedimiento, pues nadie se va a quejar, Franklin. Claro, Pero claro. si estamos viendo procesos donde en el caso de Henry mandan más de 20 efectivos entre policías y militares para detener por el presunto cometimiento de un delito menor a una señora de 62 años. Dice, te dejo esto, mira, qué decepción. Esto de verdad que yo lo he escuchado en un montón de gente. Oí lo que te voy a decir. Dice, qué decepción todo lo que nos estamos enterando. O sea, mucha gente creía en todo este tema de la seguridad, del combate a la... Pero dice, qué decepción que de esto que nos estamos enterando. La gente está desengañándose, cayendo en la cuenta. Pero dice, este... Dice, qué decepción de todo que estamos enterando. Y pensar que hay aún gente que defiende a Bukele con todo esto que se está haciendo. ¿Qué opinas de la gente? Digamos, hay gente que de verdad cree que Bukele está haciendo, porque el tema de la seguridad, hay que decirlo, es un tema que tocó de verdad a la gente. O sea, liberarse de esta presión, de eso, digamos, movió a la gente, la tocó emocionalmente. Entonces, hay gente que de verdad se conectó con esto. Hay otros que son fanáticos y otros que son pagados, pero hablemos de la gente que creyó en Bukele o que todavía cree y que está empezando a tomar conciencia y dice, no puede ser, el Faro nos está engañando. ¿Qué le diría, Jay? Yo le diría que vayan a hacer su propia encuesta. Le diría que vayan a caminar al Mercado Central, al San Miguelito, a los parques y que hablen con las personas y las personas mismas les van a contar. Fíjate que antes había, después de la Segunda Guerra Mundial, la gente que había sido víctima de los nazis decían, se fueron los nazis y llegaron los rusos, en razón de otra gran cantidad de crímenes de lesa humanidad que se cometen en ese momento. Pero ahora la gente dice, se fueron los mareros y llegó el CAN y la policía. Porque Y los cuando vas, alcaldes. los alcaldes, cuando vas a hablar directamente con la población, que te salís de tu zona de confort, del aire acondicionado y comenzás a platicar de puesto en puesto, la gente te va contando, no, mire, es que renta seguimos pagando, pero ya no podemos decir que pagamos renta, pagamos alcaldía. Hay que darle mordida a veces al CAM. Esa es la gente que está en los mercados. La gente que está en las comunidades te cuenta, no, mire, si es que los bichos allá están
y se llevaron a los hipotes sanos y a estos los liberaron. Entonces nosotros no entendemos, pero no decimos nada por miedo. Entonces yo les diría a esos que viven en su burbuja y que hacen el análisis de la presunta libertad y seguridad que tenemos ahorita desde su burbuja, que se vayan a empolvar un poquito los zapatos, que vayan a hablar con el pueblo y se den cuenta de que ese famoso 90% dicen que es ahora, ¿verdad? Es mucho menos de lo que se imaginan, pero la gente no habla por miedo. Y no hablamos por miedo por lo mismo que decíamos hace un momento, porque hemos estado viendo a un terrorista en acción, un terrorista que entró a la Asamblea Legislativa a hacer un berrinche porque no se le aprobaban préstamos. Hemos visto un terrorista durante la cuarentena que le dobló el brazo y se llevó presa a gente que andaba trabajando. Hemos visto un terrorista con el régimen de excepción que se lleva niños, mujeres, gente trabajadora a la cárcel para llenar los espacios que le tendrían que corresponder a las maras y a las pandillas. Y a toda esa gente, Franklin, que dice, ay, no, es que ustedes los andan defendiendo porque tienen parientes en el Secoti, que no sé cuánto. Yo les voy a decir algo. Si estamos aquí dando la cara, es porque nosotros también queremos que esos delincuentes estén presos. Nosotros, más que nadie, o sea, nadie se va a poner contento de que los liberen. Lo que queremos es que liberen a la gente inocente que está llenando las plazas que no les corresponden, que les corresponden a los mareros. Y que dejen de abusar de los derechos de ellos, porque allá en el SECOT ellos hacen ejercicio, tienen buen hospital, están bien cuidados, pero si nos vamos donde está el pueblo, donde están los inocentes, están enfermos, tienen tuberculosis, tienen una gran cantidad de enfermedades renales y se están muriendo de hambre. Aquí tengo un caso, mira, Tony dice, ahora resulta que un marero tiene más credibilidad que un presidente que metió preso a todos los mareros en este país. Ese es el tipo de personas que te digo, Sí. ¿no? Deja de ver Pero la ¿dónde realidad. vive Tony? ¿Dónde vive Tony? O sea, Tony, ¿dónde Tony ha ido a vives? caminar al campo. Aquí le estoy preguntando, Tony, ¿dónde vives tú? ¿Con quién hablas? ¿Verdad? Ujú. Porque esta mirada es una mirada que en realidad permite que un político oculte toda la información, manipule datos, eh, oculte su declaración de probidad, eh, crezca su patrimonio en más de 10 millones de dólares en 3 años. Se eh, compre una playa en un sitio protegido. Se compre una playa en un sitio protegido, se compre un edificio, viaje en jet privado, y todo Venda café pagado con cremora. está metido en todo esto, señalado de todo esto, permite que un caso como el de Alejandro Mason se esconda, un caso terrorífico, ¿verdad? Lo que tú dices es el terror. Entonces, este tema, es bueno decirlo, por eso, Tony, pregunto, ¿a dónde vives? ¿Qué hacemos con todo eso, verdad? Porque solo ve lo que la propaganda de Bukele vende. Esto es lo que muchas veces ven las personas. Dice, eh, ¿por qué la empresa privada no dice nada? Interesante. ¿Ah? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Porque la Mm. empresa privada no ha dicho nada o lo poco que dice, eh, lo dice casi que en secreto, ¿verdad? Entonces hay que ver qué está pasando con la empresa privada porque ahora con este aumento de salario les recuerdo que ellos también van a salir afectados. Y no es que yo esté en contra del salario mínimo, sino que son aumentos que los toman de sorpresa y les incrementan los precios. O vámonos a la Constancia, que ha sido la gran víctima de la ley seca permanente que hay en el país, ¿verdad? Que cuántas personas ha tenido que despedir. O vámonos a los supermercados y a otro tipo de empresas que han bajado sus ventas
en vista de que el costo de la vida está tan alto que el mínimo no te alcanza para suplir la canasta mínima básica de la ciudad y Quiero, del campo, ni hablemos, ¿verdad? fíjate que quiero preguntarte esto. Cerramos mayo. Dos preguntas me quedan para que después hagamos una reflexión de cierre con todo esto que estamos viendo, porque nos hace falta todavía una tercera parte de la entrevista. O sea que esto es tremendo lo que está pasando. La primera pregunta es respecto a, estamos cerrando abril. Abril. Y abril ha sido un mes políticamente muy convulsivo, muy telúrico, golpes fuertes. Y ahí hablamos de la droga que se decomisó en Panamá, donde involucra, y hasta ahora se han silenciado. El fiscal ni siquiera nada, o sea, desaparecido totalmente de este tema. Aparece el tema de los chorros, que es otro golpe fuerte. Ahora, este golpe, este ha sido un cachimbazo de verdad a la imagen de Bukele porque le desmonta el único tema por el cual él se mueve, que es el tema de las pandillas. Se lo desmonta, le pega de verdad en la columna vertebral a Bukele. Pero aquí hemos visto también lo de Kilmar Ábrego, la visita de los congresistas y senadores de Estados Unidos, esta fotografía que tanto esperó Bukele, pero que al final lo terminó vendiendo como un sumiso y arrodillado ante Trump. Eh, Al final el país globalmente y en el plano internacional se ha vendido como la cárcel para que Trump envíe la mayor porquería de Estados Unidos. Se confronta por el tema de negociar con la migración. Entonces, Bukele ha venido enfrentando golpes y dicen que para tratar de detener esa crisis en la que está metido, ofrece el 12% de salario mínimo, ofrece que va a ampliar el rango de que no paguen renta, ofrece que va a regalar becas a todo el mundo y anda ofreciendo y ofreciendo y tratando de ofrecer. Eh, ¿Qué me dices tú? ¿Cómo ves a Bukele? ¿Sientes que Bukele anda desesperado tratando de contener todos estos golpes políticos que está recibiendo a partir de su ejercicio? ¿Qué es lo que lees tú a Bukele cerrando abril y arrancando mayo? Bueno, la marcha del 1 de mayo fue una marcha importantísima que marca una unificación y un ejercicio digamos, de articulación de los diferentes movimientos populares y sociales. ¿Cómo ves a Bukele tú en este momento? Mira, yo veo a un Bukele que venía acostumbrado a manejar la retórica a través de este tema de la caja china, que es la metodología que ellos han venido usando desde el 17-18 para tirar cortinas de humo, porque acuérdate, lo primero que hace es, pobrecito yo, me echaron del partido. Después, pobrecito yo, nadie me quiere. Pobrecito yo, soy la víctima. Pobrecito yo, ando viendo cómo llego para cambiar las cosas en el país. Llega y comienza a hacer de las suyas. Lo primero que hace es poner en reserva toda la información financiera, que es información eh, que es oficiosa, pone en reserva la información de los casos de denuncias de víctimas y así poco a poco va soslayando, pero cada vez que ellos cometían un error porque salía a la luz. Ellos siempre tenían una cortina maravillosa de humo, tenían un render, tenían luces, vías navideñas, siempre tuvieron algo. Pero ahora el espejismo se acabó. Ya no importa la retórica que él utilice, no le alcanza para apagar tantos incendios. Imagínate todo lo que vos dijiste ahorita. Cuando él va a negociar a Estados Unidos, que es lo que pide, y ya lo decía el New York Post, el New York Times, perdón, lo que va a pedir son los 9 cabecillas que están detenidos allá. No pidió TPS, no pidió que se les permitiera a los hermanos lejanos que se les arreglaran sus residencias a los que ya tenían TPS, no pidió nada, él fue por 9 cabecillas.
9 cabecillas que se suponía estaban encerrados en el SECOT. ¿Sí? Ahí estamos claros. Aparte de eso, acepta que se traigan migrantes de otros países. Aplicando, fíjate bien lo que vende Bukele. Bukele vendió una política que él ya estaba aplicando para los deportados salvadoreños de enero del año pasado. Porque yo me he cansado de decirlo y no me voy a cansar. Porque desde enero del año pasado, Bukele está metiendo presos a los hermanos lejanos que vienen deportados para engrosar los números del régimen de excepción. Que porque tiene tatuaje, que porque te vio mal, que porque me cayó mal, separa las familias, las mujeres van para Panteos, los hombres van para Izalco y los niños van para centros, si no tienen familia, van para centros de tutela del CONAPINA. Entonces va y le dice a Trump, mira, si yo ya lo estoy haciendo con mis deportados, así estoy llenando las cárceles. Te puedo agarrar los tuyos también y los vendes como tren de Aragua. ¿Cuándo? El Estatuto de Roma, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Universal de Derechos Humanos y todas las leyes habidas y por haber en favor de los derechos humanos te prohíben que sirvas como tercer país, como pasó en la época de la Segunda Guerra Mundial, para cobijar ¿cómo se llama? Agentes extranjeros, como les han llamado ahora, ¿verdad? Él tenía dos opciones con los venezolanos. No permitir que aterrizaran en El Salvador, como lo hizo Xiomara Castro en Honduras. Los aviones aterrizaron y en la misma se levantaron para San Salvador. O agarrarlos y devolverlos. ¿Por qué? Porque cuando estás siendo deportado de un tercer país, vos tenés el derecho de decir a qué país querés que te deporten, sea a tu país de origen o a otro país. Mm. Y de buena fuente de gente que venía en ese avión que hemos entrevistado, sabemos que la orden para detener las deportaciones se dio cuando los aviones todavía estaban en suelo americano, Franklin. Y los venezolanos se dieron cuenta de eso. Imagínate que fue tan así que los venezolanos ya no firmaron porque ya estando ahí en el avión se dan cuenta que venían para El Salvador. Y según ellos iban para Venezuela y otros para Colombia. Y a las mujeres no permitieron que bajaran acá porque cuentan las mujeres que venían en ese avión que les dijeron que era una cárcel solo para hombres. Entonces ellas regresan a Texas y de Texas son deportadas para Venezuela. Ajá, o sea, sí se puede regresar. Ellos lo regresaron. Por eso es que se contradice todo Bukele. Mira, voy a leerte unos comentarios. Siguen escribiendo, Jamie. Vamos a sacar estos comentarios rápido. Dice, este, por qué tambalea tanto el gobierno de Bukele cuando un marero habla? Fíjate qué interesante, ¿ah? Porque hoy hasta contestó, no me dijiste, ¿por qué contestó Bukele si nunca contesta? ¿Qué Hoy, pasa? hoy, ¿Por qué tambalean? eso estaba viendo yo que estaba bien intenso aquí ¿cómo se llama? En X, ¿verdad? Ujú, ujú. Bukele Ya, contesta y empieza a decir que el Faro es, ¿cómo se llama?, financiado por Soros y que han vivido con pandilleros y todo ese cuento que han venido tratando de envenenar, como yo lo he dicho, tratan de atacar al mensajero, pero se esconden del mensaje, ¿ya? Porque el correcto. verdadero mensaje es ¿cómo es posible que tengas a un Carlos Marroquín todavía contratado en tu gobierno? Después de todo lo que ha aparecido en fotos y todo lo, ¿cómo es posible que tengas a un Osiris Luna y a su mamá metidas en todo este tipo de chanchullos? ¿Cómo es que ahora tenés diputados que aparentemente vienen siendo pandilleros? Es decir, en concreto, las luces son así, mira, Jamie. El pacto es no solo construir una cárcel, el pacto es no solo liberar a los cabecillas,
El pacto es no solo avisarles 2 meses antes para que agarren sus tiliches y se vayan, dejarles la puerta abierta para que hagan este tipo de cosas con niños, órganos, trato, etcétera, sino también el pacto es que formen parte del aparato público, que formen parte de la institucionalidad del Estado. ¿Por qué? Y lo dejaron No, ellos claro. mismos dicen que hay alcaldes. Ahora hablamos Sí. de diputados. Pues discúlpame, es el suplente de la primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa, el que estamos hablando, que estaba metido ahí en la pandilla. Era el enlace de la información que aparece en la entrevista, era el enlace que informaba, que llegaba como con la voz de Bukele. O sea, la primera vicepresidenta de la Asamblea Legislativa. ¿Qué más alto podemos pensar? Hemos escuchado que hay en el CAN, hemos escuchado que en el tema este de los orientadores de tránsito, hemos escuchado, o El sea, hay ministro una dijo que hay en información. la Fuerza Armada y no los puede sacar. El mismo Merino lo ha Él lo dicho, dijo. ¿verdad? Vaya. Entonces, que el acuerdo también es abrirle la puerta para que la pandilla ahora forme parte del aparato público, en Es un cargos políticos, cogobierno. Es un gobierno. cogobierno. O sea, tú tienes a la pandilla ahora siendo haciendo un cogobierno con Sí. este régimen de Bukele. Entonces, ¿de qué hablamos? O sea, esto es grave. Esto de verdad es grave. Mira lo que ha pasado en Colombia. En Colombia, vos tenías al narcotráfico metido hasta el más alto nivel del gobierno de Colombia. Y lo mismo que hemos conocido en la historia de México con todo el narcotráfico. ¿Qué pasa? Nosotros estamos en el mismo esquema y por eso ahora ya no se combate a la pandilla ni la pandilla combate al gobierno, porque están sentados en la misma mesa. O sea, esto es un poco de lo que uno se pregunta y no hay respuestas. No hay un Ni fiscal, las van no a hay un dar, ni las procurador. van a dar hasta que esto no se acabe. Por eso es la importancia de que vayamos a denunciar. Mira, en la medida en que se vayan acumulando las denuncias, eh, esto cuando acabe va a obligar a la comunidad internacional a investigar lo que se está dando, porque estamos hablando de fosas por todos lados, Franklin, si el país completo es un cementerio. Y estos señores lo han dicho hoy. Dijeron, si no hay cuerpo, no hay delito. Sí, yuca eso. Instrucciones de casa presidencial. O sea, no fueron instrucciones que te mandaron por correo del Salvador, ¿me entendés? ¿Y cómo es Dice, posible que con la seriedad de lo que está pasando y con lo que ya todos sabíamos y que muchos no han querido ver, Bukele siga teniendo credibilidad? Mira, si nos vamos a los números reales, del 51% de personas que votó en la elección de Bukele inconstitucional, solo el 37% le ha dado el voto. O sea, sus números reales son 37%. No son ni 60, ni 90, ni 100. mm, Bukele está llegando al 1 de junio, que es su primer año de gobierno inconstitucional y el sexto como un ejercicio político autoritario que ha depredado y deteriorado la institucionalidad en el país. Ha normalizado abusos y otro tipo de perversidades del ejercicio de la política. Dice, fíjate lo que dice Juan Artiga, Franklin, yo hablé con un pandillero, ahí está en donde trabajo. Le pregunté qué opina de la noticia del Charlie y me dijo, todo es verdad. Fíjate lo que dice la gente. ¿Ah? Qué calamidad, cómo nos sacrifican y nos ponen peor de lo que dice la verdad. En cadena presidencial, en una crónica anunciada de la impunidad, Batman con apoyo de un siniestro personaje, dice. Eh, dice, los periodistas tienen derecho a no decir las fuentes, ni la información ni la ocasión. Pero vamos a ver, o sea, es que aquí nos perdemos. Solo les quiero decir esto. El enemigo no es el periodista, o sea, nosotros queremos ir a capturar al periodista y meterlo preso y que el pandillero siga libre. O sea, estamos desubicados. Allí vaya a revisarse, porque si usted está pensando eso, digo por los que están pensando eso, que están aquí en el programa ahora viéndonos.
Si usted está pensando que si metemos preso a los periodistas, ya el país va a estar mejor, perdóneme, pero usted tiene que ir a revisarse con un médico. Discúlpeme Sí, que lo porque diga. el periodista es como nosotros los abogados, nosotros no podemos hablar ni dar datos de nuestros clientes y ellos no pueden dar datos de sus fuentes. Bueno, Batman, el superhéroe de papel, dice. Grande el Faro, gran trabajo periodístico y hay que defenderlo, dice. Están sentando en la misma mesa, están sentados en la misma mesa, ese es el punto. Como siempre, sacando a Soros, dice la vieja confiable. Pregunto, ¿y el encubrir la ubicación de un marero no es delito? No, está respaldado por ley. Si es que estos Además, me son. imagino yo que el Faro se cubre siempre muy bien y pidió los permisos correspondientes o hizo todas las acciones legales correspondientes para ir a hacer ese tipo de entrevistas, ¿verdad? No creo que ellos se van a ir a... No, no son junior. O sea, estamos hablando de un periódico que ha golpeado a gobierno tras gobierno, le ha sacado los trapos chucos. Entonces, Así es. aquí, este tipo de manejos, de verdad se los digo a los fanáticos de Bukele, que ahora quieran decir que el Faro quiere dañar a Bukele porque es el angelito de Dios y viene del Monte Olimpos y es, ¿cómo se llama? El enviado del cielo. Simple y sencillamente se están engañando. El Vaya, Faro pero ha jugado a hacer un periodismo contundente, fuerte, transparente, claro, y ha golpeado a medio mundo. Si es el que le peló la cara a Mauricio Funes y es el que ha venido así, investigando casos en Arena y contra el FMLN, no vengan con esas estupideces que dice el atarantado ahora que está de presidente, que ya no haya cómo responder a todos estos golpes que le están pegando, como decía Michi, en el mero hígado. Si es que defenderse de esa manera, él solo se hunde. Y no usen ustedes esa retórica. Piensen un poquito. ¿Ah? Traten de estrujar un poquito su cerebro. Eh, Dice, si pactaron, a lo mejor para meter a todos los mareros presos. Eso es obvio, dice. Y ya están todos en el SECOT. No es cierto. no es Fíjate que, yo cierto. no sé, Jamie, pero yo tengo la lectura de que todos los que están en el SECOT son, digamos, mayoritariamente, más de un 90% los que ya estaban capturados en los gobiernos anteriores. Sí, mira, en el SECOT de los inocentes están los que tienen enfermedades más graves, que son enfermedades neurológicas degenerativas, Ujú. porque tienen uno de los mejores hospitales del país y de los mareros, todos los que tenían ya detenidos previamente y condenados, porque ahorita se están dando audiencias masivas, pero de lo que venía rezagado antes del régimen. De régimen todavía no hemos tenido audiencias. Y es lo que hablábamos al inicio. Y las agrupaciones que están haciendo ahorita, ¿con base a qué? Con base a que la ficha policial dice que eras de tal mara o de tal pandilla. Mm. Y el expediente criminológico, el estudio criminológico es Juan Pérez, que él es mecánico, que vive en San Martín, en tal colonia, y que trabaja en tal parte desde tal fecha. Eso no es un expediente criminológico, eso es un currículum para ir a buscar trabajo, pero así lo han presentado. Y tu servidora les está pidiendo que me entreguen todas las fechas en las que se han hecho las investigaciones, los números de patrulla, las fechas de patrullaje, los nombres de los investigadores, de los policías. ¿Y sabes qué me dicen? No hay, No hay. no hay. O Pues sea, sí, entre ir a los tribunales de crimen organizado, a la fiscalía o al MinSal, no hay diferencia porque hay. no Es hay lo que decía. nada. Ujú. Y ¿Y hay eso que qué implica? decirlo. ¿Eso qué implica, Jamie? Eso Eso implica implica que que todos en los casos se audiencia, caen. sí, todos se caen. ¿Y sabes quiénes van a ser las víctimas reales? Aparte del montón de inocentes que tenemos fallecidos y que están en las cárceles. Las verdaderas víctimas de las maras y de las pandillas, porque ellos no van a alcanzar justicia.
porque a Sí. estos los van a condenar solo por crimen organizado, pero no les van a individualizar todos los delitos que han cometido. Se van a ir impunes, Franklin. Sí. ¿Por qué? Porque si este gobierno se pusiera a investigar realmente cada delito que ha cometido la Mara, la pandilla y con las víctimas reales, Ujú. ahí sí se les acaba la luna de miel o el matrimonio con colcha partida que tengan ahorita. Sí, es bien difícil defender ya todo esto. Dice Juan Artiga, Fran, mira, Fran, en la Fuerza Armada hay un vergo de pandilleros, dice. Hasta uno, yo conozco y salen con licencia y son pandilleros, dice. Bah. ¿Qué pasa con las víctimas inocentes del régimen en todo este esquema que está planteado? 3 años de régimen, siguen aprobando régimen, Bukele no va a soltar el régimen, peor ahora que tiene migrantes y otro tipo de gente que le está mandando Trump en la cárcel. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué pasa con las familias que siguen pidiendo con orden judicial en mano que liberen a su familiar? Muchos dicen que no les dan información porque creen que ya están muertos, creen que hay fosas clandestinas en los penales, siguen el tema de las torturas, ya no supimos nada de Fidel, por ejemplo, Fidel Zavala. Entonces, ¿qué pasa con las víctimas Mira, inocentes, Jamie, para cerrar? para cerrar, por un lado, el incumplimiento de una orden judicial que ya solo por eso tendrían que estarse yendo a traer a los alcaides y a los directores de los penales. eh, por ejemplo, por incumplimiento de una carta de libertad en el caso de Cali, de la Isla del Espíritu Santo, de oficio, la Cámara inició un proceso en contra del exdirector del Centro Penal de Ilo Barco, que yo soy parte en ese proceso. Tenemos también a muchas personas que ya fallecidas, centros penales no las han notificado a los tribunales de crimen organizados correspondientes. Y es en este momento donde se están haciendo las agrupaciones, por eso se están tardando tanto, porque están comenzando a mandar los muertos hasta hoy. Es que, mira, yo ya no hablaría de que son cientos, yo diría que son miles y a esos miles sumales los niños, los fetos que están muriendo producto de los abortos, de las mujeres que están privadas de libertad en apanteos. Esto que me dices, el Faro publicó una investigación al respecto hace como unos 20 días, ¿verdad? Más o menos, creo que fue. Y escribe este tipo de casos. ¿Qué información han logrado recabar ustedes como defensores de derechos humanos en este tema específicamente, las mujeres, violaciones? Hemos escuchado que las sacan a que hagan limpieza desnuda en las calles, les toman fotos los custodios, abusan de ella. O sea, cuéntanos un poco de esto. Dice, ahí decía un caso que hasta por una toalla sanitaria, a cambio de una toalla sanitaria, les pedían sexo. Entonces, ¿qué es lo que está Sí. sucediendo esto? Mira, yo tengo más de un año de estar levantando información y primero hay que decirlo a las mujeres que son víctimas de violaciones sexuales, les enseñan a tener vergüenza. Bueno, en general a las mujeres nos enseñan a tener vergüenza como víctimas. Entonces, por eso las pocas mujeres que han hablado cuando han salido lo hacen con muchísimo temor. Yo he entrevistado 3 mujeres. Una me contó cómo las ponían a hacer ejercicio, cómo la golpeaban, pero sobre todo cómo desde que entran al penal las perfilan los custodios. La que le gusta, ya la van perfilando, la ponen a hacer ejercicio, la desnudan y todo lo que ha contado la nota periodística es cierto. De las otras 2 mujeres, una iba embarazada con 36, 37 semanas de embarazo, no recibe atención a tiempo y el bebé fallece por no llegar a tiempo al hospital. La otra, aparte del trauma de estar ahí siendo inocente, comienza a relatar cómo las mujeres, por el mismo tipo de desnutrición, tenían abortos espontáneos Ujú. y los fetos, lejos de revisar si eran viables para la vida, porque un feto de 5 o 6 meses en una incubadora puede sobrevivir, los meten en bolsas negras
y los van a botar a una fosa que está ahí en Apanteos. Si los abogados no podemos entrar, si la Procuraduría de Derechos Humanos no puede entrar, ¿cómo están saliendo embarazadas estas mujeres? Es obvio que producto de violaciones. Y volvemos al Estatuto de Roma, Franklin, si es que mira, estos casos van a terminar en la Corte Penal Internacional, en la CIDH, yo creo que no van a dar abasto los tribunales, ni los juicios de Ruanda van a ser tan crueles como cuando se destape la olla del Salvador, porque está prohibido que las mujeres queden embarazadas cuando están detenidas producto de violaciones sexuales, porque además ahí solo tendrían que haber mujeres. Fíjate que el otro día lo hablamos con Alex Carcelero, yo le digo, mira Alex, si en la época de la guerra las mujeres quedaban embarazadas en cárcel de mujeres, y me dice, no porque eran mujeres las que las cuidaban. Y le digo, ¿y cómo es que ahora sí? Entonces, o sea, si comenzamos a hacer una comparación incluso del Estado de Derecho entre la guerra y el régimen de excepción, ahora tenemos menos derechos que en la época de la guerra, que no se habían reconocido tantos derechos en leyes. Y de los Tremendo. niños te pediría un programa completo para hablar, porque Tenemos que hacerlo. Me comprometo a que lo hagamos porque te voy a decir una cosa. Acabamos de cerrar, tú te diste cuenta, acabamos de cerrar el plantón de manera solidaria a las madres y a las mujeres que están pidiendo por sus familiares inocentes. Vamos a seguir acompañándolas, sobre todo viene el 10 de mayo, tú sabes, viene el 10 de mayo, Día de la Madre, o sea, en realidad yo no entiendo, de verdad se los digo, no entiendo cómo hay salvadoreños tan insensibles, tan inhumanos, tan bestias, que celebran que una madre pierda a su hijo, muera en la cárcel siendo inocente, porque hasta hoy no les han comprobado. Estos que me dicen, sí, son mareros, demostrarlo pues, si no lo han comprobado. Y no lo van a poder comprobar porque simple y sencillamente la gente es inocente. El marero es marero y debe de ser castigado. Pero hacen todo con las patas de la manera tan más mediocre que ni ellos mismos saben hacerlo y por eso tienen que forzar las leyes, imponer cosas, obligar esto, hacer abusos, arbitrariedades, ilegalidad. Y todo eso tarde o temprano, Jamie, lo van a tener que pagar. Hay que así decirlo. es. Y yo Lo van quiero a tener que pedirte el pagar. apoyo a ti y a tu audiencia, Franklin, para el minuto de silencio que estamos pidiendo por Génesis, que es la primera bebé que se documentó que murió durante el régimen de excepción. Génesis no nació en Izalco. Génesis fue arrebatada de los brazos de su abuela y fue obligada a irse con su madre Selena. Selena también es inocente. Quien tenía orden de captura era el ex esposo de Selena por haberla golpeado a ella. Imagínate qué terrible. O sea, víctima de violencia intrafamiliar, víctima del Estado, Revictimizada. muere su hija. Entonces, estamos pidiéndoles por favor que se sumen a nuestra cuenta Alas por la Libertad, que es donde estamos subiendo todos estos casos icónicos que seguimos recolectando y que seguimos acompañando, porque aunque los abogados no demos abasto en lo mucho o poquito que le podamos ayudar a la ciudadanía, pues ahí estamos a la orden. Síganos Excelente. en la cuenta de Alas por la Libertad y por favor únanse a solicitar ese minuto de silencio por todos los bebés fallecidos y por Génesis. ¿Estás en Facebook o en todas las plataformas? Estamos en X y estamos en TikTok. En TikTok. Va, perfecto. Mañana voy a poner ya la cuenta aquí en pantalla y la vamos a empezar a compartir con la gente. ¿Para qué fecha está planteado? ¿No tienes El minuto una de fecha? Bueno, silencio está planteado para el 17 de mayo, que es el segundo aniversario de la muerte de Génesis, pero a través de la cuenta de X vamos a irles informando diferentes actividades que vamos a hacer durante estos primeros días de mayo para que nos acompañen, para que se sumen de manera virtual o en físico, ¿verdad? Para que podamos alzar la voz por estos niños inocentes, porque sabe que no. si usted apoya al buquelato y se alegra de que una bebé de 15 meses haya fallecido,
a usted le falta humanidad. Sí, no, Si no, usted no, apoya al buquelato y se alegra de que estas pobres mujeres estén pariendo y estén teniendo abortos producto de violaciones en las cárceles, a usted le falta humanidad. Si a usted todo lo malo que le pasa a la gente inocente le alegra y le llena el corazón, déjeme decirle que le falta muchísima humanidad. totalmente, totalmente. Jamie, te agradezco, qué buena plática. Nos queda pendiente varias cosas y te Sí, prometo la otra semana hacer un espacio para abordar solo el tema de los niños. Este es un claro que tema sí. dramático, doloroso, y yo creo que hay que seguir sensibilizando a la gente. Los salvadoreños somos gente buena, somos gente de corazón, solidaria, somos gente que nos ayudamos. Lo que pasa, te voy a decir una cosa, mucho veneno le han metido al país en los últimos Sí. años, hombre. Han envenenado el alma de los salvadoreños y por eso gente como este Tony, como otros, vienen y odian, siempre andan tratando de odiar, de desear mal. Y eso no puede ser, no podemos pelear entre nosotros los salvadoreños, hombre. No Mira importa si hacia el usted vive en Estados Unidos o vive aquí, somos salvadoreños, entiéndanlo. Cuide, proteja, ayude a los salvadoreños. No se ponga del lado de los oligarcas, de los que abusan. Trate de tener conciencia. Piense que usted también tiene familiares aquí, ¿verdad? Y el pueblo siempre pone los muertos y los mártires, Franklin. Eso es lo más triste. Eso es lo más triste. Y Y el el pueblo pobre. pobre, el pueblo pobre. Jamie, te Así. agradezco, de verdad. Te Muchas agradezco gracias, un gran Franklin. abrazo, un gran Gracias cariño de toda la igual. comunidad. Te agradezco. Mira, dice, excelente programa, dice, gracias por la lucha por nuestro país. Un abrazo a Un todos. Nos abrazo. quedamos hasta acá. Jamie, la próxima semana nos escribimos para este programa y cuenta con todo el apoyo para el minuto de silencio que se está pidiendo para Génesis, ¿verdad? Sin duda alguna, esto es solo un mensaje, pero hay muchos niños. Imagínate esto que nos acabas de decir, que estaban sacando niños del país y no va a ser nada bueno, o sea, tráfico de órganos, no podemos estar del lado de eso, por favor, gente, de verdad. O sea, abramos los ojos, pensemos en nuestro pueblo, en nuestra gente, en el futuro. El político pasa, un político abusa, agarra dinero, abusa se va y nos deja a nosotros jodidos, aquí, aguantando la crisis siempre. Pues Y sí. usted aplaudiendo a esto, no, no puede ser. Bueno, buenas No. noches hoy sí. Jamie, Buenas un noches, abrazote. Franklin. Buenas noches a tu audiencia. Cuídense. Gracias a todos. Nos vemos mañana en las virales al mediodía y en la noche vamos a estar con Marvin Reyes, siempre en un nuevo programa analizando todos los ángulos posibles. Gracias a los que comentaron, a los que escribieron, a los que están reflexionando, a los que tratan de abrir los ojos, a los que tocan la puerta de otro para que también empiece a hacer conciencia y a los que siguen escribiendo, defendiendo este tipo de oscurantismo y de política depredadora de la democracia, del derecho y de la institucionalidad. Reflexionen, reflexionen. Están defendiendo a un político que solo va a pasar a abusar, se va a ir y nos va a dejar aquí jodidos. Nosotros vamos a tener que enfrentar esto después. Reflexionen, reflexionen, piénsenlo, piensen en su gente, piensen en su familia, piensen en los vecinos, piensen en los salvadoreños. Dejen de ser fanáticos y aduladores de políticos corruptos. No defiendan políticos corruptos, no defiendan políticos, defiendan al país, enamórense del pueblo, defiendan al pueblo, luchen a la par del pueblo, trabajemos y acompañemos los temas correctos. Así debe